Beto y sus canarios. Antes de soñar con los reflectores, todo empezó desde bien abajo, donde la vida no te regalaba ni un saludo, y cada cosa que tenías era por romperte el lomo. Beto Portillo se crió en un rancho de Cirándaro, Guerrero, un pueblo donde en ese entonces la luz de la luna era la única que alumbraba y no había más que puro camino de terracería y polvareda. Ahí la jugada era chambear, sacar el buey de la barranca y aguantar vara, rodeado de una familia un chingo de grande que desde morro le enseñó lo que era ganarse el pan sin estirar la mano. Mundo, yo nací en un rancho acá en Guerrero, en el municipio de Cirándaro, se llama Coruxen. Ahí nací. La música no le llegó por querer ser famoso, le llegó porque ya la traía de herencia. Su jefe le rascaba a la guitarra y se aventaba sus rolas para amenizar los convivios y los ratos en el pueblo. Beto fue agarrando la onda casi sin querer. Aprendió así, al puro tanteo, oyendo y repitiendo, sin maestros ni notas, nomás con puro oído y puro feeling. Pero eso sí, el compa no era ningún dejado. Desde morro empezó a hacer sus pininos en los negocios, sobre todo con las vacas, comprando y vendiendo hasta que juntó su buena feria para comprarse su primer mueble, dejando bien claro que él no se iba a quedar picando cebolla. Mi papá le gustaba mucho la música, él tocaba la guitarra muy bien y cantaba muy bien. Y era trovador, pues mi papá, la verdad, aparte que yo... Antes de que existiera cualquier grupo, su camino ya venía marcado por la chamba y las vueltas de la vida. Llegó a jalar transportando músicos, acercándose poco a poco al ambiente sin estar todavía en el mero centro. Pero también le tocaron momentos personales que lo sacudieron gacho, como la separación con la madre de sus hijos, una situación que lo obligó a replantearse todo y salir a buscarle por otro lado. Esas decisiones no solo te cambian el rumbo, también te curten, y en su caso, terminaron empujándolo hacia algo más grande. Okay. Yo lo transportaba y pues ahí me daban chance de echarme un palomazo ahí en el grupo. Me fui a Estados Unidos y cuando regresé... Así se fue formando una personalidad firme, inquieta y con ganas de salir adelante. Alguien que venía desde abajo, que conocía la necesidad y que no le sacaba a empezar de nuevo las veces que hiciera falta. No era cosa de suerte, era una mezcla de cómo le tocó vivir, disciplina y esa espinita de querer más. Y con todo ese pasado encima, la pregunta cae solita. ¿Todo ese carácter fuerte lo ayudó a levantar el imperio o también fue lo que más adelante prendió los conflictos dentro del grupo? El despegue. El verdadero arranque de su carrera no fue un momento mágico ni un golpe de suerte. Fue una serie de decisiones que parecían más locura que estrategia. Cuando Beto decidió formar su grupo, lo primero que recibió no fue apoyo, fue carrilla. Hubo gente que literalmente se rió cuando dijo que iba a armar una banda y llevarla lejos. Le decían que esos muchachos no tenían futuro y que estaba perdiendo el tiempo. Pero en lugar de rajarse, eso le prendió más la mecha. Regresó a buscar a los músicos y los convenció de aventarse aunque nadie diera un peso por ellos. Iba a hacer un grupo musical y se rió y todo eso. Y me dijo que me había vuelto loco. Y yo le dije, pues sí. Y me vine ese mismo día para Huetamo. Al principio estuvo bien perro y todo hecho un desmadre. Talonearon donde se dejara. En toquines pinchurrientos, fiestas de la nada y lugares donde la movida era sacar la chamba, no tirar rostro. Había días en que le daban macizo, tocando de sol a sol, aventándose un chingo de fechas en un solo mes. Te voy a decir que años en diciembre que hacíamos hasta 35 o más tocadas en el mes. No era glamour, era chamba de la pesada. Era cargar con el muertito de que, si la regaban, todo se iba al carajo. Y ni así era seguro que les cayera una lana. A veces tocaban de agrapa, así que cada toquín era jugársela al todo o nada. Tocábamos una boda en el día y en la noche estábamos tocando en otra boda o en otro baile y así estábamos, pero nunca nos faltó trabajo. Y volé a Houston, yo no conocí. Había conocido Houston por un día, porque pasé de pasada para California, pero allí me enteré de... Poco a poco empezó a moverse más trucha y a buscar gente que de plano le subiera el nivel al grupo. El hecho de que se jalara a talentos como Temo González no fue de pura chiripa, fue por estar neciando hasta encontrar ese no sé qué que les hacía falta. Ahí fue cuando el grupo dio el cambiazo. Ya no era nada más calarle a ver qué salía, ya se sentía que traían con qué, aunque todavía les colgara un buen tramo para llegar a la cima. Y le hablamos a Temo, oye, pues aquí está Beto, el de los Canarios, si quiere a ver si
si no te animarías a venirte a cantar con él. Ese inicio no tuvo nada de faramalla, fue puro picar piedra, un desmadre total donde a cada rato sentían que se les cebaba el negocio. Pero fue justo en esos trancazos donde se armó la base de lo que después se volvió un fregadazo en su género. Viendo todo este desgarriate, queda la duda. ¿Será que uno agarra ese colmillo a base de golpes o ya naces con esa mentalidad de no rajarse por nada? El primer éxito. Ese primer madrazo no pasó de noche. Se vio luego cuando empezaron a caer a plazas donde la raza ya los estaba esperando. Hay historias de que, en cuanto llegaban, los lugares ya estaban hasta el queque y un buen de gente se quedaba afuera viendo cómo colarse. Eso no pasa por obra del Espíritu Santo. Eso solo pasa cuando una rola ya se les metió hasta la cocina. Ahí fue cuando dejaron de ser una banda del montón para volverse un fenómeno que ya andaba brincando el charco. Había lugares donde nos iba bien, California, Texas, pero pues faltaba todo el resto del país. Entonces, pero al siguiente... El verdadero antes y después fue con Está llorando mi corazón. Esa rola no nada más pegó, arrasó con todo. Se trepó a los primeros lugares y sonó macizo en México, en el otro lado y hasta donde no. Se quedó semanas enteras mandando en las listas. Un éxito de ese pelo no nada más te da fama, te da una sacudida de vida, porque de repente ya no andas limosneando chamba. Ahora los contratos te llueven solitos y tú eres el que dice esta sí y esta no. Las noches aumenta el dolor. El ranazo fue tan fuerte que hasta se les abrieron puertas que antes ni de chiste, desde premios hasta escenarios donde antes ni los pelaban. Ganar ese reconocimiento confirmó que ya no eran unos aparecidos, ya eran una realidad bien amarrada en el regional. Y aunque para muchos el éxito salió de la nada, la neta es que era el resultado de años de chingarle que por fin estaban rindiendo frutos. Ese boom no solo les dio un estirón a su carrera, también les cambió el perfil, porque pasaron de ser vistos como músicos de rancho a ser los meros de su estilo. Está llorando mi corazón. Y después de tocar el cielo con una canción así, la verdadera duda es otra. ¿Qué es más difícil? ¿Llegar al éxito o mantenerse cuando ya todo el mundo espera que repitan la hazaña? El golpe de realidad. Y justo cuando el proyecto apenas iba agarrando forma, cuando ya no eran solo sueños sino talacha diaria, la historia dio un giro de esos que no avisan. Porque sí, mientras Edilberto Portillo Mendoza ya tenía su grupo caminando, con unos cuantos años de estarle dando duro y sin parar, todavía lejos de la fama grande, le cayó la realidad encima como balde de agua fría. No, mira, pues toda la gente sabe que estuve casi 10 años preso. Eso no me apena decirlo porque digo... No fue en la cima, no fue cuando ya había lana y reflectores, fue cuando apenas estaban tratando de salir del hoyo, cuando el grupo todavía se estaba acomodando y buscando su lugar. Ahí fue donde Beto terminó preso en Estados Unidos por temas relacionados con el narcotráfico. Y no estamos hablando de una ausencia corta, fue prácticamente una década fuera del juego. Aunque yo miraba cuál era el camino de seguir al grupo, no había la libertad. ¿Usted? 10 años en los que el grupo siguió rodando, creciendo, cambiando caras y generando movimiento, mientras él no podía hacer nada más que ver cómo la historia seguía sin él. Y es que cuando regresó ya no volvió al mismo punto donde lo dejó. El grupo no estaba congelado esperándolo, ya había otros tomando decisiones, moviendo la marca y sacándole jugo al nombre. O sea, no solo perdió tiempo, perdió control, terreno y presencia. Y eso, para alguien que venía desde abajo, que había armado todo con puro esfuerzo, pega doble. Y dije, ¿cómo es posible que en 10 años no haya habido dinero para comprar cemento, para poner aquí al estacionamiento de los... Y es que cuánto cambia un proyecto cuando su creador desaparece por tanto tiempo, y qué tan fácil es volver a tomar el mando cuando ya hay otros sentados en tu silla. Uno de los agarrones más fuertes gira alrededor del nombre del grupo. Mientras Edilberto Portillo Mendoza estuvo fuera, el proyecto no se apagó, al contrario, siguió jalando bajo otras manos del mismo círculo. El señor y nos fuimos para atrás, llegamos, te puedo decir que alrededor de las 5 de la tarde ya a Núñez, pero antes de llegar... Con el tiempo ese control se fue amarrando en quienes estaban activos, y cuando él regresó, ya no encontró su lugar libre, encontró todo acomodado. Según su versión no fue cosa de llegar y tomar el mando. Tuvo que aventarse una batalla legal larga para recuperar lo que sentía suyo, una pelea que no se resolvió de un día para otro,
sino a puro desgaste y años de pleito. De ahí se vino otro relajo igual de pesado, el uso del nombre y del logo por distintas agrupaciones. De un lado, el grupo que él intenta levantar otra vez, y del otro, músicos que ya venían trabajando con esa marca desde hace tiempo. Resultado, una confusión tremenda para el público, porque en muchos eventos se anunciaban con el mismo nombre o con variaciones casi iguales, y la gente ya no sabía si estaba viendo a los originales o a otra versión. Ahí empezaron las acusaciones directas de uso indebido, y el ambiente se puso más tenso. Ahora sí ya no voy a aguantar, voy a hacer acciones contra eso y contra los empresarios y contra el grupo, no importa. Pero si hay algo que de plano encendió todo fue el dinero. Beto ha soltado que durante años no recibió regalías ni ganancias, que mientras la marca seguía generando lana en presentaciones, plataformas y otros movimientos, a él lo dejaron fuera del reparto. Y ahí ya no es solo cuestión artística, es un conflicto económico fuerte, de esos que no se arreglan con una plática. Salí de la cárcel, yo nunca supe si hubo regalías o no lo hubo, nunca supe. ¿Le tocó algo de los regalías? Nunca, un centavo. La cosa se pone más delicada cuando entra la familia, porque esto no solo fue negocio, también fue personal. Él mismo ha dejado ver que se sintió desplazado, ignorado y hasta enfrentado con gente cercana, y ahí el problema sube de nivel, porque ya no es solo una banda, es una ruptura interna que pesa más de lo que se ve. Y pues con la voluntad de Dios ha llevado las cosas, más o menos. Quiero, don Beto, ir a esta entrevista y esta plática. A todo esto se le suma su pasado legal, esos casi 10 años en prisión en Estados Unidos que lo dejaron completamente fuera del grupo. Mientras él estaba ausente, la agrupación siguió operando, creciendo y generando ingresos, y eso terminó siendo uno de los detonantes más fuertes cuando regresó y vio que todo había cambiado. Y por si faltara más leña al fuego, también se le vino encima otro golpe que le pegó directo al bolsillo, el tema de las visas. Porque mientras él buscaba regresar a los escenarios del otro lado, la puerta simplemente no se abrió. En pocas palabras, fue un "hasta aquí llegaste", marcado por su pasado en prisión, y eso lo dejó fuera de Estados Unidos, justo donde está una de las plazas más fuertes. Dejamos los pasaportes, me traigo el papel donde dice que mis visas están aprobadas. De todos los músicos. De todos. Pero nunca... Pero la cosa no se queda ahí, porque según su versión, no todo fue tan simple como un trámite rechazado. Él asegura que hubo movimientos y jugadas detrás que terminaron bloqueando su acceso, mientras otros proyectos ligados al mismo nombre sí podían cruzar sin problema y seguir facturando. Y ahí es donde el coraje crece, porque no solo es quedarse fuera, es ver cómo otros sí están trabajando donde él no puede. Al final, este tema de las visas no es cualquier detalle, es gasolina directa al conflicto. Porque mientras unos avanzan, otros se quedan frenados, y eso en un negocio como este pesa y pesa mucho. La historia volvió a dar un giro de esos que te dejan helado. Porque Edilberto Portillo Mendoza no solo carga con el pasado, ahora enfrenta un señalamiento que ha sacudido a todos. Y para ponerle la tapa a la olla, otro detalle. Que digo detalle, culebrón de los pesados. Fueron los señalamientos de haberse sobrepasado con una menor, y nada más y nada menos que su propia nieta, la hija de su propio hijo. Un tema que de inmediato encendió las alarmas y puso a medio mundo a opinar. Según lo que trascendió, el caso llegó hasta instancias judiciales y terminó con una vinculación a proceso por un delito bastante serio. Y aunque todo sigue en curso y no hay una sentencia definitiva, el simple hecho de que el nombre de alguien tan conocido esté metido en algo así, ya lo cambia todo. Y era lo fuerte, era Mi Último Contrabando, la ¿Ya canción. tenían ese Sí, esa canción de Mi Último Contrabando, entonces... Las reacciones no se hicieron esperar, unos pidiendo que se investigue hasta el fondo, otros dándolo por culpable sin esperar resolución. Y mientras tanto el escándalo continúa creciendo como bola de nieve. Porque aquí ya no estamos hablando de música, ni de pleitos por dinero o nombres, esto es otro nivel, uno mucho más delicado y complicado. Y así, cuando parecía que la historia no podía ponerse más pesada, llega este capítulo que deja una pregunta incómoda flotando. ¿Hasta dónde puede sostenerse una figura pública cuando los señalamientos ya no son de chisme, sino de algo que podría marcarlo para siempre? Detrás del personaje duro, del mero mero que se para en el escenario como si nada le pesara, hay otra historia que no suena en las bocinas de Beto y sus canarios. Una historia más enredada que hilo de abuelita, con nudos que no se deshacen ni jalándolos con ganas. Porque la vida privada de Edilberto Portillo Mendoza no ha sido ninguna novela bonita. Ha sido puro sube y baja, decisiones pesadas, relaciones que se cruzan
y momentos que no salen en la foto del éxito. Su vida sentimental, para empezar, ha sido un camino lleno de piedras. La ruptura con la madre de sus hijos no fue cualquier cortón de pareja, fue de esos que te dejan viendo borroso. Un trancazo que no solo le pegó en el corazón, también le movió todo el tablero. De un día para otro tuvo que cambiar de rumbo, salirse de lo que ya conocía y empezar a pensar cómo iba a reconstruirse. De esos golpes que no te tumban nomás, te obligan a levantarte a la brava o quedarte ahí, y él decidió moverse. De la mamá de mis hijos, conmigo ya se rompió el asunto, y entonces yo me fui a Acapulco con un amigo. Desde ahí se clavó más en la chamba, en crecer, en no quedarse atorado. Pero ojo, porque mientras por fuera todo parecía avanzar, por dentro la cosa se iba poniendo más tensa que cuerda de tendedero. Uno de los temas más delicados que él mismo ha dejado entrever es la relación con sus hijos. Una relación que con el tiempo se fue enfriando hasta quedar más fría que cerveza olvidada en el refri. Chocamos con mi hijo porque no le gustaba que yo tuviera el control del grupo. Y no hablamos de distanciamientos tranquilos, hablamos de roces, de pleitos, de silencios incómodos que pesan más que cualquier grito. Porque no es lo mismo discutir con cualquiera que con tu propia sangre. Eso cala diferente, eso no se sacude fácil. Y lo más pesado es que esos conflictos no se quedaron en lo emocional, también se metieron en su día a día, en decisiones de trabajo, en cosas que terminaron mezclando lo personal con lo profesional como mole mal batido. El tema con su hijo, en especial, ha sido de los más delicados. Ha soltado que hubo decisiones tomadas por gente cercana que le pegaron directo, desde asuntos de chamba hasta broncas que ya salieron a la luz. Y ahí es donde la cosa se pone más turbia, porque ya no es solo desacuerdo, es sentirse traicionado por los tuyos, y eso duele más que cualquier crítica de fuera. Me ha dolido, me ha costado mucho, demasiado. Porque aunque la gente... Incluso ha hablado de ese sentimiento de estar bajo ataque desde su propia casa, de ser señalado por quienes se supone deberían estar de su lado. Y aunque no lo diga con todas sus letras, se siente en cómo lo cuenta, como quien ya trae el costal lleno y aún así sigue caminando. Es que yo siempre me mantuve como afuera. Si yo quería decir algo, me gritaban y... Hay un momento que deja ver ese lado más crudo, cuando compara el cariño que recibe de gente de fuera con lo que vive dentro de su propia familia. Y ahí es donde uno dice, híjole, porque cuando alguien se siente más valorado afuera que en su casa, es que algo se rompió feo y no se ha podido pegar. Entonces yo me senté a llorar en un lado donde dije, no soy nada aquí. Siendo usted el que inició con el grupo. Siendo yo el dueño y siendo el que... Pero tampoco es que haya soltado todo por la borda. Porque aunque haya broncas, corajes y distancia, él mismo ha dejado claro que la familia sigue siendo importante. Que el cariño sigue ahí, aunque esté revuelto con orgullo, con heridas y con ese a ver quién cede primero. Y esa mezcla es la que vuelve todo más complicado, más humano, más real. Al final, su vida personal no es una historia derechita, es un enredo de emociones, de decisiones y de relaciones que se han ido tensando con el tiempo. Y viendo todo lo que pasa fuera del escenario, la pregunta cae solita, ¿qué pesa más? ¿El aplauso de miles o los silencios que se viven en casa? Esos que no se oyen pero retumban más fuerte que cualquier canción. Una historia que sigue. Después de todo el tiradero, la historia de Beto y sus canarios no se acabó, pero sí quedó marcada, porque Edilberto Portillo Mendoza logró recuperar legalmente el nombre después de una pelea larga, de esas que se ganan más por aguante que por suerte, y desde ahí decidió volver a levantar el proyecto, pero ya no como antes, ahora casi desde cero y con otra mentalidad. Yo recupero el nombre en agosto del año pasado, agosto hizo año. Y ojo, porque no fue regresar a lo mismo ni retomar donde lo dejó. Fue armar otra vez el rompecabezas pieza por pieza, buscando músicos que tuvieran esa esencia de antes, tratando de devolver ese sonido que la gente reconoce con los ojos cerrados. No todos se subieron al barco, unos sí regresaron, otros mejor se quedaron donde estaban, pero la tirada fue clara, reconstruir con lo que alguna vez hizo fuerte al grupo. Dije, ellos saben cómo trabajo yo y pues hablé claramente con ellos de llegar a un acuerdo. En esta nueva etapa también cambió su papel. Aunque sigue siendo el dueño y la cabeza del proyecto, ya no está tan metido en el micrófono como antes. Ahora se mueve más como el que manda desde atrás, tomando decisiones, acomodando piezas, marcando el rumbo,
mientras otros son los que dan la cara en el escenario. Una transición natural, sí, pero también una señal de que el tiempo no pasa en vano. En cuanto a las presentaciones, el grupo sigue activo, sobre todo en México, en ferias, bailes y eventos donde la gente todavía responde con ganas. Porque hay algo que no se pierde, el público que creció con ellos sigue ahí. Eso sí, del otro lado de la frontera la cosa no ha sido tan fácil. El tema de las visas les ha puesto el pie varias veces, complicando que el proyecto se mueva en Estados Unidos. Pero a la gente lo empezó a aceptar muy bien y entonces pues de ahí quedó Beto y sus Canarios. Y mientras en lo musical intenta mantenerse firme, en lo personal la historia sigue siendo más enredada que extensión de feria. Su relación con sus hijos sigue siendo complicada, con diferencias que no se han resuelto del todo. No es que haya cortado el lazo, pero tampoco es que todo esté en paz. Es ese tipo de relación que se sostiene, pero con jalones, con silencios, con cosas pendientes que nadie termina de acomodar. Aún así, hay momentos donde deja ver otra cara, una más humana, donde habla del esfuerzo, del orgullo por lo que logró y de todo lo que ha tenido que reconstruir después de perder tanto. Porque lo suyo no es historia de retiro, es historia de alguien que sigue aferrado, que no se baja del tren aunque el camino esté lleno de baches. Y si hablamos de legado, ahí es donde la cosa pesa. Porque más allá de pleitos, cambios y polémicas, el nombre de Beto y sus Canarios sigue teniendo un lugar en el regional mexicano, con canciones que todavía suenan y un estilo que marcó época. ¿Quién le debo el favor de librarme de ti? Y viendo todo lo que ha construido, lo que se le cayó y lo que sigue tratando de levantar, la pregunta queda flotando. ¿Todavía le queda una última jugada fuerte o ya todo lo que tenía que vivir ya le pasó factura? Legado. A sus más de 60 años, Edilberto Portillo Mendoza sigue siendo una figura que pesa dentro del regional mexicano. No solo por lo que hace hoy, sino por todo lo que ya dejó sembrado. Porque al final, más allá de pleitos, broncas y subidas y bajadas, hay algo que la gente no olvida. Las canciones. Y esas no se borran ni con el tiempo ni con el chisme. Miles de fanáticos lo siguen teniendo presente por temas como Está llorando mi corazón, Carga fina, Mi último contrabando, y otras tantas que no solo fueron éxitos, fueron banda sonora de vida. De esas que suenan en la peda, en la troca, en la casa con la familia o cuando te pega la nostalgia sabrosa. Canciones que no solo se escuchan, se sienten, porque cuentan historias que la gente hizo suyas. Nuestro no pudo ser, somos muy diferentes. Y es que cuando un artista logra eso, ya no depende de modas ni de tendencias. Puede cambiar la alineación, pueden venir nuevos grupos, pueden moverse los escenarios, pero ese sonido queda tatuado. Basta que suene el sax y la gente ya sabe qué rollo. Lo reconoce al instante, como saludo entre viejos conocidos. Hoy su nombre sigue generando ruido, para bien o para mal, pero sigue vigente. Y eso no cualquiera lo aguanta. Porque en una industria donde muchos grillan un rato y luego desaparecen, mantenerse en la conversación ya es ganancia. Porque al final del día, la historia de Beto y sus Canarios no se mide solo por los pleitos o lo que se cayó, se mide por lo que dejó en la gente. Y mientras haya alguien que ponga una rola y la cante como si fuera la primera vez, ese legado sigue respirando. Para los que crecieron con su música, el legado no se detiene, sigue caminando, sigue sonando, más terco que mula en su vida. La agrupación que nació a finales de los 80, entre carencias, sueños grandes y pura necedad, logró abrirse paso hasta volverse un referente. Y aunque el camino se torció más de una vez, nunca se apagó del todo. Durante años, el nombre del grupo quedó en manos de otros mientras su fundador estaba lejos, una de las etapas más complicadas de esta historia. Pero como todo en la vida da vueltas, el tiempo acomodó las piezas, y después de broncas legales, personales y emocionales, el proyecto volvió a levantarse. No como antes, eso sí, ahora con cicatrices, con más colmillos y con una historia mucho más pesada detrás. Como águila que se cae pero no se queda tirada, el nombre de Beto y sus Canarios volvió a agarrar vuelo, recordando a todos que no importa cuántas veces se te rompa el camino, siempre hay chance de armarlo otra vez, aunque ya no quede igual. Porque aquí no se trata solo de quién canta, se trata de lo que se sembró en la gente. Al estilo de mi rancho, donde quiera me... Y mientras haya quien siga cantando esas canciones, quien sienta ese sax como si le estuviera hablando directo al pecho, el legado no se apaga. Se transforma, se acomoda, se reinventa, pero ahí sigue, firme, necio, echado para adelante. Porque al final, más allá de nombres, pleitos y versiones, hay algo que no cambia, la música sigue viva. Y con ella, la historia de quienes la hicieron posible.
Y esa, compa, ya no hay forma de borrarla. Beto y sus canarios sigue sonando, sigue jalando gente, sigue armando ambiente. Pero aquí la pregunta que muchos tienen atorada es, ¿por qué siguen ahí? ¿Es por lo que son hoy o por lo que fueron cuando estaban en mero apogeo? Porque una cosa es llenar por costumbre y otra muy distinta es llenar por lo que estás dando ahorita. Y es que seamos claros, mucha de la gente que lo sigue lo hace con el recuerdo bien agarrado, como quien no suelta una foto vieja. Es esa nostalgia que pega cuando suena una rola y de repente ya estás en otra época, con otra gente, con otra vida. No vas solo a verlos, vas a revivir lo que sentías cuando sonaban en todos lados. Y ahí, compa, el pasado pesa más que el presente. Porque el nombre, híjole, el nombre es otro rollo. Evilberto Portillo Mendoza puede mover piezas, cambiar músicos, ajustar el show como quiera, pero mientras diga Beto y sus canarios, la gente voltea aunque sea por pura curiosidad. Y ahí es donde entra la espinita. ¿La raza va por quien está arriba del escenario o por lo que representa ese nombre? Porque siendo bien sinceros, muchos de los que están hoy ni siquiera estuvieron cuando se cocinó el éxito. Lo siento, no podré volverme. Y eso es lo que tiene a más de uno sacado de onda, porque el proyecto sigue vivo, sí, pero no bajo las mismas reglas. Ya no es la misma alineación, no es el mismo contexto, ni el mismo público que los vio nacer. Aún así el nombre sigue jalando, sigue dando de qué hablar, sigue levantando cejas. Para unos es leyenda intocable, para otros ya es más recuerdo que realidad, más historia que presente. Entonces la pregunta queda ahí, flotando más pesada que cruda de domingo. ¿Hasta cuándo alcanza la nostalgia para sostener algo? ¿Y en qué momento la gente dice, ya estuvo bueno, ahora enséñame algo nuevo? Porque una cosa es vivir del recuerdo, pero otra muy distinta es demostrar que todavía traes con qué seguir haciendo ruido. Gracias por vernos, somos las intrigas de Gerberín. Y eso es lo que tiene a más de uno sacado de onda, porque el proyecto sigue vivo, sí, pero no bajo las mismas reglas. Ya no es la misma alineación, no es el mismo contexto, ni el mismo público que los vio nacer. Aún así el nombre sigue jalando, sigue dando de qué hablar, sigue levantando cejas. Para unos es leyenda intocable, para otros ya es más recuerdo que realidad, más historia que presente. Entonces la pregunta queda ahí, flotando más pesada que cruda de domingo. ¿Hasta cuándo alcanza la nostalgia para sostener algo? ¿Y en qué momento la gente dice, ya estuvo bueno, ahora enséñame algo nuevo? Porque una cosa es vivir del recuerdo, pero otra muy distinta es demostrar que todavía traes con qué seguir haciendo ruido. Gracias por vernos, somos las intrigas de Gerberín.